ejemplo, hace poco nosotros, para curar un cáncer de testículo, hacíamos una incisión desde el apéndice sigmoide hasta la sífilis de Curie y vaciábamos toda la cadena ganglionar desde la aorta y la cava hasta la arteria renal y la vena renal. Pero la complicación era tan grande que nosotros dejábamos a los jóvenes sin eyaculación. No podían eyacular nunca. Y nosotros sabemos que esta patología es propia de los jóvenes. Ustedes están en el grupo etario donde puede aparecerles cualquier masa cerebral de testículo. En realidad va desde los 12, 13 años hasta la edad en que están ustedes. Cuando ustedes ya pasen de esta edad, se van a librar de esta patología. Luego se cambió por otro vaciamiento ganglionar que iba desde la hipogástica hasta la bifurcación de la ilíaca para que, entre comillas, permitirle eyacular al paciente. Imagínense lo terrible que es curar un cáncer de testículo y quedar sin eyaculación para toda la vida. Pero ¿por qué eso cambia? ¿Por qué se ha ido sucediendo? Por el avance del conocimiento en la medicina, principalmente en los tumores, y gracias a los pasos agigantados que ha dado la quimioterapia y también, por supuesto, la radioterapia. Ustedes, hasta hace poco, aquí en el hospital oncológico, teníamos solamente la cobaltoterapia. Yo he visto los estragos que ha hecho esa famosa cobaltoterapia. Hoy día, lógicamente, ya hay otros métodos de tratamiento de la presión y hay otros tipos de medicamentos para hacer la quimioterapia. Entonces, antes nosotros, hasta hace poco, pero esto yo les voy a dar a ustedes, solamente quiero comentarles que en los últimos congresos, seguramente para el año, de aquí unos 2 años, ya no se hable más de cirugía de rescate. ¿Qué es cirugía de rescate? Cuando operamos un cáncer de testículo y de pronto nos aparece un ganglio en el retroperitoneum. Entonces, se hace radioterapia y uno entra a retirar ese ganglio. Hoy en día, las nuevas metodologías de trabajo que nos dan los últimos congresos nos indican prácticamente que ya eso ya no debe hacerse. Pero ustedes saben que nuestra realidad es muy diferente, ¿cierto? Entonces, en el Instituto Puigvert de España, prácticamente ya no hacen esta cirugía de rescate. Cualquier ganglio que aparezca luego de un cáncer de testículo, directamente a quimioterapia. Hacen una evaluación, si va bien la quimio y la radio, hacen quimio y radio. O si no, solamente con la quimioterapia hasta que desaparece ese ganglio. O bien muchas veces puede ser un ganglio, pero que ya no tiene esa condición de ser un reservorio de células neoplásicas. ¿Me están entendiendo? ¿Cierto? Entonces, a nosotros nos falta caminar mucho todavía jóvenes. Entonces, los congresos, lógicamente, nos abren la mente, nos aprendemos nuevas cosas, pero lamentablemente no podíamos aplicar, porque no tenemos esas peticiones. Por ejemplo, la cirugía robótica en casa de próstata. Yo decía hace poco, he enviado 2 compañeros de curso que propusieron acá del Colegio La Salle, y uno por $14,000 y otro por $12,000 tener una cirugía robótica, que es una maravilla, ¿no? Y son cirugías curativas. Con el cáncer está dentro de la cápsula, es libre encontrar y decirle, bueno, te vas a curar con esta tipo de cirugía. Entonces, jóvenes, eso es como un preámbulo a lo que vamos a hablar. ¿Entienden? Entonces, yo no quería interrumpir el. A ver, ¿qué pasa con usted?
usted, que lo veo sonreír y lo veo ahí distraído y lo veo con todas estas cosas. ¿Qué ocurre? Déjeme, quiero trabajar. Y usted está aquí a sonrisa, alegría, y yo le hemos dicho ya, ¿no es cierto? Si hay alegría, si hay sonrisa, aguántese, pero váyase a aguantar. Tenemos que cortar estas cosas de raíz. Respeto, guarda respeto. Y listo, el que quiera reír, el que quiera alegrarse, bueno, vaya a alegrarse afuera. Yo estoy trabajando con seriedad y solamente estoy haciendo un preámbulo a las clases que vamos a comenzar. ¿Listo? Bien. Bueno. Vamos a ver, jóvenes, la clasificación de los tumores de testículos. Tenemos tumores de células germinativas y tenemos dentro de los tumores, existen dos grandes familias, los seminomas y los no seminomas. Son los dos grandes grupos. ¿Entienden? En Estados Unidos corresponde al 0,2% de los jóvenes que desarrollan un cáncer de testículo, y en los afroamericanos es un cuarto de la parte de los caucásicos. ¿Qué quiere decir esto? Que se ven, este cáncer es más frecuente en gente más desarrollada, más culta, si me quieren entender, más educada, de mayor condición económica. Pero sabemos que en medicina nunca 2 más 2 es 4. ¿Sí, cierto? Ya vamos a ver que los traumas de testículo y las inyecciones de los estrógenos, en fin, predisponen al desarrollo de estos tumores. El cáncer de testículo y la criptorquidia son más comunes en el lado derecho. ¿Por qué decimos la criptorquidia? ¿Qué tiene que ver la criptorquidia en el cáncer de testículo? A ver. Porque la criptorquidia, cuando ya que está por el conducto inguinal no desciende, se calienta entonces el testículo. Se calienta porque la temperatura del cuerpo lo hace que caliente y no produce células, no germinan las células, no hacen mitosis. Ser King está usted. Lo mismo que dice el compañero, al haber una mala posición, al no descender el testículo, el cambio de temperatura va a provocar que se produzcan células neoplásicas. Nuestros testículos tienen un grado de diferencia de temperatura que la cavidad abdominal. O sea, que están más fresquitos. Entonces, esa diferencia de temperatura favorece a la espermatogénesis, y si el testículo se queda en el conducto inguinal o se queda dentro del abdomen, ese cambio de temperatura es el que le condiciona a que pueda desarrollarse un cáncer de testículo. ¿Ya? Entonces, el más común de los tumores germinativos primarios es el seminoma, y el tumor bilateral más común de los testículos es el linfoma maligno. Caracteres de riesgo: testículo criptorquidia, de 7 a 10% con el antecedente de criptorquidia desarrollan cáncer de testículo, ¿ya? Pero, sin embargo, 5 a 10% ocurren en testículo descendido, y el riesgo entre 1 y 20% son intraabdominales y 1 a 80% son inguinales. ¿Qué quiere decir? Que la condición, la predisposición para que exista un cáncer de testículo es que no descienda a la voz central. Leve, o sea, el cambio de temperatura. No les voy a preguntar los porcentajes, con que ustedes sepan que en el conducto inguinal hay mayor posibilidad que desarrolle cáncer, o en el testículo intraabdominal, con mayor razón, suficiente. Para mí está suficiente, ¿ya? La administración exógena de estrógenos en el embarazo, el traumatismo y la atrofia testicular por infección predispone al cáncer de testículo. Ustedes van a ver, cuando ya sean médicos, todo trauma de testículo, vale decir, yo agarro, todos los hombres sabemos que cualquier pelea hay que resolverla rápidamente, ¿no es
es cierto? ¿Y cómo resolvemos rápidamente? Una buena patada donde sabemos, ahí mismo, y lo deja quietito y echado. Entonces, esos traumas, esos golpes tan fuertes, predisponen a un cáncer de intestino. Entonces, cuando ustedes tengan estos antecedentes, siempre díganle a la familia, con este golpe que sufrió su hijo, cada año llévelo al médico a sus controles de una ecografía para ver cómo va evolucionando y sigue el procedimiento. ¿Por qué? Porque tarde o temprano puede aparecer alguna masa tumoral en el testículo. La clasificación. Decía seminoma. Y tenemos tumores de células germinativas o no seminomatos. Son las dos grandes clasificaciones. Tumores de células germinativas. Durante el desarrollo embrionario, las células germinativas topipotentes pueden descender por diferentes vías de diferenciación. Buenas noches. Tenemos el espermatocito normal y aquí tenemos la célula germinativa topipotente, que puede ir a un espermatocito normal o puede ir a un carcinoma embrionario con células tumorales totipotenciales, y todas estas dos nos llevan a un seminoma. El seminoma es el tumor de testículo, entre comillas, más bonito. Más bonito. Es el que ustedes lo detectan, lo operan y suficiente una radioterapia para que ese paciente se cure, sin necesidad de una quimio. Pero el seminoma es el de los más bonitos. Todos los demás son más agresivos, ¿no? Entonces, del carcinoma embrionario va por dos caminos. Cuando hay diferenciación extraembrionaria y cuando hay diferenciación intraembrionaria. Entonces, bueno, ahí nos lleva al teratoma. Y cuando hay diferenciación extraembrionaria, la vía trofoblástica nos lleva al coriocarcinoma y la vía del saco vitelino nos llevan al tumor del saco vitelino. A este me lo subrayan, márquenmelo. Me lo subrayan, ¿por qué razón? Porque todos los tumores, seminoma, no seminoma, y todos los células de Leydig, todos los tumores que vamos a ver, toditos envían metástasis por vía linfática, menos el coriocarcinoma, que este es el más maldito, llámenle lo que ustedes quieran, porque es el único que envía su metástasis por vía hemática, por vía sanguínea. O sea, quiere decir que es mucho más agresivo y las manifestaciones clínicas y la agresividad del tumor se presenta más tempranamente. Dentro del seminoma tenemos una subclasificación. Tenemos el seminoma clásico, anaplásico y el espermatocito. El seminoma clásico corresponde al 85% de todos los casos. Fíjense la gonadotrofina coriónica humana. Aquí yo les voy a hacer una pregunta. Yo siempre me pregunté y encontré la respuesta en la inteligencia artificial. Todos nosotros sabemos que la gonadotrofina coriónica humana juega un papel muy importante, eso nos lo proporciona nuestra mamá cuando nosotros estamos dentro de la barriga de nuestra mamá. Y para que nuestros testículos desciendan a nuestra voz escrotal, la mamá nos proporciona la gonadotrofina coriónica humana y nuestros testículos van descendiendo hasta la voz escrotal. Pero, ¿por qué? Piensen un poquito eso, gente. A ver si ustedes por ahí pregúntenme a algún pediatra a ver si saben. Pregúntenme. Yo preguntaba a varios pediatras en algún congreso y nunca encontré una respuesta satisfactoria. Busqué en libros y tampoco encontré una respuesta. Que por qué, si este cristiano le bajó su testículo derecho y se le quedó el testículo izquierdo,
una criptorquidia del testículo izquierdo. ¿Por qué? Razonen conmigo, piensen. Si su mamá ya le proporcionó la gonadotropina coriónica humana para que descienda, ¿por qué? Hemos hablado, al hablar de criptorquidia, yo les dije a ustedes que tenemos que hacer el tratamiento con gonadotropina coriónica humana, 1 centímetro cúbico intramuscular cada 3 días, ¿no es cierto? Hasta llegar, cada frasco viene de 5.000 unidades, llegar 9 dosis o 10 dosis, y recién el testículo desciende. ¿Por qué tenemos que darle gonadotropina coriónica y aparle si su madre ya le dio? No fue lo suficiente. ¿Entienden? Y siempre me pregunté, ¿por qué entonces yo debo dar gonadotropina pero si ya lo recibió de su madre? Entonces, ¿qué otro factor puede haber para que el testículo no descienda su roce escrotal? Yo le preguntaba a los pediatras, ¿por qué? Si la mamá le dio la gonadotropina, ¿por qué el testículo no bajó el otro? ¿Y por qué tengo que darle yo gonadotropina si ya recibió de su madre y con la gonadotropina que le doy recién el testículo baja? ¿Me entienden, no es cierto? Sí. Hay algo que no está muy claro, hay algo que medio no encaja. Y siempre me pregunté, ¿qué había sido? ¿Cuál es la causa? Entró la inteligencia artificial de mí. Ahí en mi pensamiento y hurgando sobre que me cuesta manejar estos aparatos, hurgando entré. ¿Y qué había sido? Que ustedes saben lo del cremaster, nuestro cremaster. Hay una pregunta de examen, ¿no es cierto? Porque es la torsión del testículo. Entonces el cremaster tiene un papel muy importante. No todos, o sea, tu cremaster no es igual entre el lado derecho y el lado izquierdo. Debería ser completamente igual. La misma fibra muscular por el músculo. Pase, mijo. Pase. Buenas noches. Pero nosotros hemos visto de que no tiene una camisita, amigo, para ponerse una. No tiene una camisa, una rodillita para ponerse. Póngase, por favor. ¿Usted es alumno de la clase? Ya, está bien. Y entonces, bueno, ¿en qué estaba? Ya me perdí. Ya. Entonces, pero ustedes saben que en el cremaster hay variaciones, porque la torsión del testículo tiene mucho que ver el tamaño, el largo del cremaster para que exista y nos predisponga una torsión testicular. Bueno, la inteligencia artificial me dijo que puede haber que mi conducto inguinal en el lado donde hubo la criptorquidia sea un poco más angosto que el lado contralateral. Segundo, que en el lado que no descendió sea un poquito, si ustedes me quieren, a ver, para que me entiendan, más gordito, más petacudito las fibras musculares del cremaster, que haya hecho que eso medio se quede a medio camino para no descender. Y que la gonadotropina coriónica hace que el conducto inguinal se nos abra y con eso descienda. Es algo que lo mantuve años sin poder encontrar una respuesta, porque eso no hay en los libros. Investigué y no encontré, pero sí la inteligencia artificial podía ser respuesta. O sea que la inteligencia artificial es un arma importante para el aprendizaje de ustedes jóvenes. Ya, pero solamente les decía eso en cuanto al hablar de los tumores del testículo, y al hablar aquí de la gonadotropina, cuando hablaba de que porque ella quería tocar este tema y al ver la gonadotropina coriónica humana, me acordé que tenía que transmitirles este concepto. Bueno, sigamos. Es frecuente en pacientes entre 30 y 40 años, son células grandes con citoplasma claro y núcleo de densa. El anaplásico,
corresponde al 5 a 10% de los casos. Pues para el diagnóstico requiere la presencia de 3 mitosis por campo y existe un pleomorfismo nuclear. Jóvenes, no les voy a preguntar estos detalles, porque ustedes me sepan decir seminoma clásico, anaplásico y espermatocítico, yo me quedo feliz y contento, porque esto es mucho detalle. Y si ustedes ven las preguntas que yo hago, no son pues, a este lo odio, a este le tengo bronca, entonces le voy a preguntar esto para que no responda esa clase. Son preguntas que hablamos por decir, si les pregunto una clasificación, clásico, anaplásico y espermatocítico, algo grueso que le estoy preguntando. La pregunta fueron así, ¿no es cierto? O me van a decir que no fue así. Carcinoma de células embrionarias corresponde al 20%, tenemos al tipo adulto y tenemos al tipo infantil o de saco vital. En el tipo adulto, pleomorfismo de células gigantes, ¿para qué les voy a preguntar? ¿No es cierto? Y el tipo infantil es el más común de lactantes y niños, puede presentarse en adultos protegidos de un citoplasma vascular de grasa sin glucógeno. ¿Para qué? Tipo adulto, tipo infantil o de saco vitalino. El teratoma corresponde al 5% de los tumores del testículo, se ven en niños y adultos y también es un tumor lobulado que contiene quistes de tamaño variable. Entonces tenemos un teratoma maduro y tenemos un teratoma inmaduro. Ya está. Nada más. ¿Listo? Sí. Aquí está este maldito. Este es el que hay que tenerle miedo. El coliocarcinoma. No es muy frecuente, corresponde a menos del 1% de los tumores del testículo, pero clínicamente son agresivos y caracterizados por diseminación hematógena temprana. Entonces, por eso, ustedes subrayenlo para que ustedes sepan que es el único que envía su metástasis por vía hematógena. ¿Listo? Ahí está. Pero tampoco no les voy a mostrar piezas a ustedes para que digan, este es teratoma, este es coliocarcinoma. Tipos celulares combinados y carcinoma in situ. Carcinoma in situ que es localizado, ¿ves? Tenemos tipos celulares combinados, tenemos en el 40% de los casos. La mayoría lo integran, fíjense. Cuando dicen tipos celulares combinados, cuando ustedes estudien, mis queridos jóvenes, no estudien de memoria, porque se van a olvidar. En cambio, si ustedes estudian relacionando, es más fácil acordarse. Cuando ustedes dicen combinados, combinado quiere decir que es una mezcla, ¿cierto? Que hay más de uno. El teratoma está compuesto por teratoma y carcinoma de células embrionarias, o sea, es un combinado. Representa el 6% de los tumores testiculares, incluyendo el seminoma. Y el carcinoma in situ es una serie de 250 pacientes con cáncer unilateral, centró carcinoma in situ en 13, o sea, el 5.2%. Se debe indicar biopsia contralateral en tumores testiculares. Aquí vamos a hablar de esto. Le llamo después, hermano, estoy en clase. Disculpe, profesor. Al hablar de biopsia, yo a ustedes les dije que cuando ustedes palpen un testículo y sientan una masa en el testículo, nunca, jamás deben hacer biopsia para el diagnóstico de cáncer. Nunca. La biopsia del testículo solo está indicada para el diagnóstico de esterilidad o infertilidad. ¿Me explico? Dice acá mi amigo, ¿cómo se llama usted? César. César. ¿Cómo? Denser. Denter. No, Denser. Denser. Dice ya. Entonces, se casa mi amigo, luna de miel, un año de
felicidad y nada, no hay barriga. No se están cuidando, ellos quieren tener hijos. Oye, ya comienza a haber duda. Cuando uno se casa y se cuida a la mujer y toma anticonceptivos, no pasa nada. Pero no toma nada, es claro que dentro del primer año, y eso vamos a hablar de este tema cuando hablemos de impotencia sexual en el hombre, que el primer año ya debe haber producto. Si la mujer no se cuida, y el hombre tampoco. Cuando no hay, algo raro pasa. Entonces ya se puede. Y más fácil es estudiar al hombre que a la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre va, una masturbada, se hace líquido seminal y ahí está la fotografía de cómo está mi amigo Benz. Si dice astenosospermia, a ver los testículos, varicocena, así su venota. Cirugía, si con esa cirugía le devuelvo la temperatura a los testículos y esa célula germinativa comienzan a producir espermatozoides y de aquí a 3 meses, 4 meses la señora está lista para la vida. Pero cuando hay asospermia, quiere decir sí, no hay ni un testículo, ni un espermatozoide, únicamente. Eso ya es complicado. Hay que investigar y tener una buena historia clínica, pero eso vamos a hablar en otro tema. Entonces, en ese caso, yo estoy obligado a hacer una incisión entre el escroto y la parte media, aborto los 2 testículos y saco parénquima testicular. Voy a hacer una biopsia del parénquima testicular. Testículo derecho, utilizo un frasquito de penicilina, de amicacina, un frasquito de vidrio, ¿no es cierto? Coloco solución de Bowen, solamente se tiene que utilizar la solución de Bowen para que la célula germinativa del testículo vaya al testículo derecho, testículo izquierdo. Ya está la biopsia y mando al patólogo. Para que el patólogo observe y me diga, ¿hay o no hay espermatozoides en formación? Porque existen espermatozoides de primer orden, espermátides, espermatozoides de segundo orden, hasta que hay espermatozoides, ¿cierto? Entonces, el patólogo me informa y ahí aprovecho yo de hacer una deferentovesiculografía, agarro el deferente, una jeringa con contraste, inyecto y saco una radiografía del testículo derecho y del testículo izquierdo para ver que toda la vía espermática esté permeable. Con eso termina mi trabajo. Esa es la biopsia del testículo. Solo se debe hacer cuando hay el diagnóstico, se sospecha de esterilidad. En varicoceles nunca voy a hacer. ¿Por qué? Porque él tiene astenosospermia, no tiene asospermia. ¿Entienden? Entonces aquí, ustedes están viendo, se debe indicar biopsia contralateral en túbulos testículos cuando existe un cáncer in situ del testículo. Esto quiere decir localizado del testículo. Entonces, ahí, lógicamente, siempre se debe pedir marcadores tumorales. Vamos a ir adelante un poquito, la deshidrogenasa elástica, la tomatrofina humana y la alfa-fetoproteína, son las 3 que se solicitan como marcadores tumorales. ¿Cómo la dispersión metastásica? Los tumores de células germinativas suelen dispersarse de manera linfática por vasos, a excepción del colocarcinoma, que se mató, ya lo dijimos. Los ganglios más afectados van a T1 y L4 y se concentra a nivel del hilo renal por el origen embrionario, o sea, van directamente para allá, donde está. En la bifurcación de la aorta, la arteria renal en la rama de la aorta, ¿no es cierto? Ahí prácticamente hay bastante ganglios y es ahí porque nosotros llegamos al tope de la cirugía que ya no estamos haciendo mal para el tratamiento curativo del cáncer de testículo. ¿Qué pasa con el testículo derecho y el testículo izquierdo? El testículo derecho aterriza en el área interior tocada en el hilo renal derecho. En toda esta zona es rica en
engaño. En el área precava, en el área preaórtica, paracava, ilíaca derecha primitiva y ilíaca derecha externa. Entonces, si ustedes toman en cuenta, desde la ilíaca hasta la aorta, hasta la arteria renal, prácticamente esos ganglios son los que se comprometen cuando hay cáncer de testículo. De ahí, ese es el motivo por el cual nosotros hacíamos el vaciamiento ganglionar tanto de la aorta y de la cava en los jóvenes, pero con complicaciones terribles para el joven, cuando corresponde al testículo derecho. Y en el testículo izquierdo aterriza a nivel paraórtico. Corresponde al área preaórtica, ilíaca primitiva izquierda, ilíaca izquierda interna. Entonces, nosotros no vamos a estar diciendo, a ver, el testículo, si es izquierdo, todito se vaciaba con una incisión desde acá hasta acá, se llega al retroperitoneo, se aborda tanto la aorta y la cava y se hace ese vaciamiento. No se deja un solo ganglio, porque salen como un rosario, están pegaditos, se va levantando y se va ligando hasta llegar hasta la arteria renal. La invasión del epidídimo o del cordón espermático puede dispersar a región linfática ilíaca externa distal y a los obturadores. La violación escrotal o invasión de la túnica rutina puede producir metástasis inguinales. El cáncer avanzado, en el cáncer avanzado, la víscera más común afectada es el pulmón. Por eso es que lo primero que nosotros hacemos cuando vemos un pobre niño, como ustedes, con un tumor de testículo, antes no teníamos la tomografía. Entonces, ya nomás mandábamos donde hacían mejor una placa de tórax. ¿Por qué? Porque luego nomás el tumor de testículo manda las metástasis que están directamente al pulmón. Ya cuando es mucho más agresivo, manda al hígado, encéfalo, hueso, riñón, glándula suprarrenal. Como dicho siempre que van las metástasis van de abajo hacia arriba. Esto no les voy a preguntar. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer del testículo? El síntoma más común es el agrandamiento indoloro del testículo, es una pesadez. Generalmente el paciente al comienzo no le da la más mínima importancia, pero a medida que va, él nota, no le duele, pero nota que hay un nódulo en el testículo, digamos, derecho, porque no existe en el testículo izquierdo. Sin dolor alguno, le da la importancia necesaria, otros no. En casi el 10% se observa dolor testicular agudo por hemorragia intratesticular o infarto. Nunca he visto un paciente que le diga, doctor, me duele el testículo, que esa sea la causa para que yo diagnostique un tumor testicular. Lo que sí, jóvenes, tiene mucha importancia, vamos a ver, la presencia de hidrocele, ya sea en el lado izquierdo o en el lado derecho. Si este joven viene, doctor, miren, tengo un poquito de líquido en mi testículo derecho, allá se me paran los pelos por la edad, ¿no? Entonces, hay que te golpeaste, te caíste, el hidrocele es una complicación de trauma. Sí o sí, tiene que haber un trauma, un pelotazo, un golpe de la bicicleta, vaya a saber. Entonces, la complicación es un hidrocele. Pero siempre nosotros tenemos en cuenta y debo descartar sí o sí la presencia de un tumor de testículo si veo hidrocele. ¿Qué quiere decir? Esmerarme al máximo, agarrar su testículo y comenzar a palpar detenidamente y en detalle. ¿Por qué? Porque el maldito del coriocarcinoma comienza con un granito de arroz, así de chiquitito. Ustedes lo diagnostican y tocan. Dentro de todo el testículo que están tocando, siente alguna cosa ruidosa. Inmediatamente pidan una ecografía, pidan unos marcadores tumorales preferibles que les digan que no hay nada pero la sospecha ante cualquier hidrocele tienen que sospechar de alguna masa tumoral
y lógicamente tienen que descartar esa posibilidad. Más aún cuando se trata de un joven. Claro, si yo viejo caigo en su mano y, oiga doctor, tengo hidroceles, que va a tener cáncer de hierro, ¿cierto? Entonces, eso más se ve en la gente joven, ¿ya? Entonces, ¿qué puede más haber, aparte de la sensación de pesadez? Dorsalgia, tos, disnea, cuando hay metástasis pulmonar, anorexia, osteadina, o sea, dolor óseo, inflamación de las extremidades inferiores, cuando se comenta la vena cava, y el otro 10% puede ser completamente asintomático. ¿Cuáles signos? Aquí está. Un hidrocele puede camuflar un tumor de testículo. Evaluar ganglios sordos. Aquí está. Fíjense. Evaluar ganglios supraclaviculares, escalenos e inguinales. 5% puede presentar ginecomastia cuando se trata de tumores de células de Sertoli y células de Leydig, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero esto es importante porque cuando hay ganglios supraclaviculares, si aparece un ganglio supraclavicular, tengo que tener presente alguna patología de especialidad. Por supuesto que sí. ¿Cuáles son los datos de laboratorio y marcadores tumorales? En un cáncer de testículo vamos a ver una anemia, cuando se trata de un cáncer avanzado, la función hepática elevada y una creatinina elevada. ¿Por qué la creatinina elevada? Se acompaña de hidronefrosis. Y esa hidronefrosis nos lleva a una insuficiencia renal. Por supuesto, es bilateral. ¿Por qué? Porque se agrandan los ganglios en la cadena linfática y produce que se Claro, si estamos hablando de los ganglios jóvenes, los ganglios se crecen como una pelota de esas de golf. Y todo ganglio en la región retroperitoneal que crece comprime el ureter, y el ureter es delgadingo y facilingo de comprimir. Comprime el ganglio al ureter y como consecuencia se presenta una hidronefrosis. Y si es bilateral, nos agarra a los dos ureteres y nos lleva a una insuficiencia renal. Y de ahí, por supuesto, la creatinina elevada. ¿Cuáles son los principales marcadores de importancia? La alfa-fetoproteína con atrofina coriónica y la deshidrogenasa láctica. Aquí tenemos una escala que tampoco no les voy a preguntar esto, porque sería de la especialidad, en qué tipo de tumores aumenta la gonadotrofina, no, eso no les voy a preguntar. Solamente quiero que ustedes sepan que los marcadores tumorales son la alfa-fetoproteína, gonadotrofina coriónica humana y la deshidrogenasa láctica. ¿Qué medios de diagnóstico voy a emplear? Jóvenes, la ecografía bien hecha prácticamente nos da la pauta y nos da el diagnóstico. Una masa intraarticular y puede hacernos sospechar de una patología epididimaria y de un hidrocele. Entonces, pero ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Y aquí tenemos nosotros, este es un diagnóstico diferencial. Me hace confundir con un cáncer del testículo. Un hidrocele. Hemos dicho que cuando hay hidrocele, el hidrocele se crece, ¿no es cierto? Crece, pero no hay masa tumoral. A ver, otro síntoma que me haga diferenciar de un tumor, a ver, entre hidrocele y tumor del testículo. ¿Una epididimitis? No, hidrocele, no estamos hablando de epididimitis. Para que ustedes, estas son manifestaciones atípicas. Cuando uno dice atípicas, ustedes tienen que saber ya utilizar la terminología médica, o decir, o manifestaciones atípicas o diagnóstico diferencial. Si yo les pregunto, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial entre un tumor de testículo y un hidrocele? A ver,
A la transiluminación, doctor. Correcto, primerín. La transiluminación en el hidrocele, Se ve la luz. Sí. la luz. En cambio, en el tumor, no es transiluminación. A la palpación, el hidrocele es blando, ¿no es cierto? Si ustedes palpan es blandín, en cambio, cuando es una masa dura, esa sensación de pesadez. Y en la ecografía nos va a mostrar un contenido netamente líquido y en la ecografía nos va a mostrar una gran masa testicular dentro de la cavidad dental, ¿no es cierto? Esos son los diagnósticos diferenciales que ustedes tienen que comenzar a conocer. ¿Y cuál sería con la telepidismo? El dolor. El dolor, doctor. Perfecto. El epidismo es el dolor, jóvenes, y además, aparte del dolor, hay hipertermia. Por eso el tratamiento para la epididimitis, internar al paciente, antibiótico terapia, analgesia por viento de masa, suspensorio escrotal y hielo local permanente. Y el epididimo se va controlando, va disminuyendo el cuadro febril, pero se acompaña de mucho dolor, lo que no acontece con el testículo, que es indoloro y muchas veces es asintomático, ¿cierto? Y a la palpación es claramente palpable, y ustedes al epidídico le dan una apretadinga a ese paciente que grita, ¡ay, ay, ay, doctor, me está doliendo! ¿Dónde te la? Ya con diagnóstico se utiliza radiografía torácica, la tomografía abdominal para evaluar síntomas comunes de dispersión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ya nosotros vemos que es una masa tumoral, los marcadores ya nos vienen alterados, entonces estoy obligado a hacer una radiografía de pulmón. Hoy en día, mejor que la placa de pulmón tenemos la tomografía pulmonar, ¿cierto? Que ya no cuesta caro. Tenemos una tomografía abdominal sin contraste para evaluar los ganglios retroperitoneales, ¿cierto? Aquí está, diagnóstico diferencial de la epididimitis con el hidrocele, que ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Aquí hay una cápita de jóvenes donde dice, debe evitarse la aspiración. He visto por ahí, bueno, libros de ganar plata, no pasa eso. Acá vienen con hidrocele, no, y ahorita te resuelvo, te va a costar tanto y ahorita te lo resuelvo. Agarran una aguja, ni te sunchan ni aspiran el hidrocele. Y eso se enchuza. Se comprimen ahí para un poquito sangrado. Desapareció el líquido. Y ese viejo burro me dijo que había que hacer un corte y había que vestir la túnica, pero aquí el doctor con una sunchalinga me solucionó mi problema. No tarda más de 2 meses que está el doble. No, hijo, no hagan eso. Y peor, si hay sospecha de una masa tumoral que ustedes lo sunchan, peor, no se imaginan el daño que están haciendo al paciente. Tratamiento. La exploración inguinal con pinzamiento cruzado del cordón espermático, colocación del testículo en el campo, el principio de la exploración. A ver, ¿qué quiere decir todo esto? Aquí tenemos el paciente, aquí están los genitales del hombre y se hace una inguinotomía. Se aborda todo tumor, todo cáncer de testículo, nunca, jamás el abordaje debe ser por el escroto. Nunca. Siempre tiene que ser por inguinal. Se hace una incisión, una inguinotomía. Se abre el conducto inguinal y ahí no se meten los dedos. Hay una pinza. La mejor es la vapor que la alza. Con la vapor ustedes agarran el cordón, lo levantan para arriba y lo separan. Entonces, con una pinza, con una tijerita, lo hacen hacia abajo y tienen el cordón suelto ahí. Entonces,
donde está la parte más superior, ustedes no tienen que agarrar para nada con los dedos. ¿Por qué? Porque si ustedes con los dedos comienzan a manipular, están enviando, están facilitando el envío de las metástasis desde el tumor del testículo. Entonces, por abajo lo agarran, por abajo una pincita lo separan, se vienen aquí a la parte más superior. O sea, aquí está la mínima superficial, aquí está el profundo. Se acercan ahí, una coge, la pinza coge de fuerte. Entonces, aquí una tripsia, más abajito otra tripsia y en medio sección, corta. Ya cuando cortan, ya pues ya, aquí está la masa del tumor, ya cambia, ¿cierto? Ustedes ligan la parte proximal y luego ligan la parte distal, liguen con 20 y ahí recién ustedes pueden manipular, porque las masas tumorales tan grandes que si ustedes no lo manipulan no va a salir, pero ya el cordón está seccionado, entonces ya no van a enviar ustedes metal. Esa es la técnica que se realiza para todo tumor de testículo. Si no se puede excluir el cáncer, se requiere orquiectomía radical, evitar métodos escrotales y biopsias testiculares abiertas. No se debe hacer, ¿cierto? Tratamiento adicional depende del estadio e histología del tumor. O sea, todo tumor de testículo, yo no voy a estar, a ver, ¿en qué estadio estará este tumor? No, señor. Yo tengo que ir a agarrar, sacar el testículo, porque yo no tengo el diagnóstico histopatológico. No sé si es seminoma o si es no seminoma. El diagnóstico me lo va a dar el patólogo. Saco el testículo, envío al patólogo y de acuerdo al informe histopatológico, si es seminoma, entonces este camino es el tratamiento. Quiere decir que a Dios gracias, bendito sea Dios, fue seminoma. Entonces, prácticamente le digo, señora, quédese tranquilo, este muchacho va a vivir, no va a pasar absolutamente nada con un tratamiento. Pero si no seminoma, la cosa cambia. Pero necesito el diagnóstico histopatológico para ver qué camino tiene que agarrar ese paciente para su tratamiento. ¿Qué hacemos cuando hay seminoma en etapa baja y en etapa alta? O sea, cuando no está complicado y cuando está complicado. En etapa baja, el 95% de etapa 1 se cura mediante la orquiectomía y la irradiación retroperitoneal. La radioterapia que hoy en día utilizamos ya no es la cobaltoterapia. Se curan los pacientes, se curan los jóvenes. Y debido a su relación con la morbilidad de cáncer secundario se debe realizar vigilancia hasta los 10 años. Nosotros tenemos, esto no se lo voy a dar directamente, pero nosotros tenemos que hacer un seguimiento minucioso al paciente, es decir, a los papás, mi amigo, de aquí usted se viene a unos 3 meses a ver, y nosotros estamos buscando con la ecografía masas retroperitoneales, o sea, los ganglios, si no aparece algún ganglio por ahí. 3 meses, no hay nada. A los 6 meses quiero tomografía. ¿Por qué? Porque la ecografía se puede equivocar el ecógrafo. A los 6 meses no hay nada. El yeso. 9 meses, ecografía. 12 meses, tomografía. Entonces, voy intercalando, pero pidiendo tomografías abdominales a mi paciente, buscando las masas, los ganglios retroperitoneales. En cambio, el seminoma de etapa alta, que son tumores voluminosos y de alfa-fetoproteína elevada, se hace la quimioterapia primaria. El 90% de los cánceres avanzados logran una respuesta completa. Puede existir masa residual, o sea, la masa residual es el ganglio que puede aparecer en el retroperitoneo. Hoy en día, el PET, se maneja mucho el PET scan. Ya ustedes anótense, PET scan. El PET scan es un estudio, jóvenes, que no hacemos en Bolivia, pero ya hacen todos los países que nos rodean. Argentina, Chile, Brasil. ¿Para qué sirve el PET scan? Antes nosotros
hacer una serie de estudios buscando las metástasis en un paciente. Entonces, hoy en día, mi amigo, mi alumno, ha pedido lo operaron en cáncer de testículo. Ya no perdemos tiempo haciendo, hagan una tomografía de pulmón, hagan una tomografía de abdomen, no, directamente PET scan, para ver si hay metástasis o no hay metástasis. No hay metástasis, quédese tranquilo. El estudio cuesta un poquito, pero es mucho más exacto que todo lo que yo les dije. Nosotros aquí en Bolivia no tenemos PET scan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ecografía a los 3 meses de la cirugía. Adiós, gracias, no hay nada. Hemograma y marcadores tumorales. La eritrosedimentación está bien, los marcadores tumorales están negativos, la placa de pulmón no hay nada. A los 6 meses mejoraré, no me voy a fiar de una ecografía, una tomografía abdominal para ver los ganglios. Otra vez hago una tomografía pulmonar para descartar, pero jóvenes, si se dan cuenta, son una serie de estudios que nos obliga a hacer para el control aquí en Bolivia. En otro lado, PET scan. Ya está. Con eso prácticamente tengo la garantía de que hay o no hay. Y lamentablemente no lo hacemos en nuestra patria querida. Tumores de células germinativas, o sea, no seminomatosas en etapa baja. El estándar de tratamiento para tumores en etapa 1 es la linfadenectomía retroperitoneal. O sea, se habla, todavía estamos hablando, pero esto ya va a cambiar. Posiblemente ya para el año yo ya no les muestre esta diapositiva o retire esta linfadenectomía de esta diapositiva. Pero todavía se está haciendo. Pero sí les digo, ya en los últimos congresos, ahí me toca viajar en octubre, voy a Punta Cana, donde vamos a tener un congreso de la Confederación Mexicana de Psicología, donde va todo lo novedoso, bueno, uno escucha y uno, como hay esa aparatita ahí sí que me sirve a sacar con ustedes fotografías de todas las diapositivas que me interesan. Yo eso vengo y las transfiero y bueno, voy cambiando para ver. Tampoco hay adelantos que se presentan, pero todavía que no está realmente aceptado por la FDA en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero son cosas interesantes que uno escucha por. Hay que hacer una vigilancia prolija, pueden existir recidivas y se han desarrollado regímenes eficaces de quimioterapia para las recidivas. Aquí está lo que vean, miren. Si hay regímenes eficaces de quimioterapia para las recidivas, entonces esta linfadenectomía retroperitoneal prácticamente ya está quedando, va a quedar, ya no se van a hacer más. ¿Por qué? Porque la quimioterapia va a arrasar nuestras metástasis y esas metástasis terminales, la quimioterapia va a arrasar. ¿Por qué? Porque se ha avanzado mucho en los quimioterapeutas, las sustancias quimioterapéuticas que utilizan los quimioterapeutas. Hay muchas novedades que, lógicamente, como no está dentro de mi campo, solamente escucho en los congresos que nos dan charlas médicos que se dedican a la quimioterapia y nos dicen, utilizando esta mezcla de tales cosas, se obtienen estos resultados. Pero, lógicamente, no le voy a decir, bueno, ¿saben qué? El cisplatino se está utilizando, ¿quién está importando ustedes? ¿Cierto? Pero hay ya esas novedades. Tumores de células germinativas no seminomatosas en etapa alta. A los tumores en los casos con tumor retroperitoneal o metaplastia, se trata con quimioterapia de combinación primaria con base en platino después de la orquiectomía.
¿Qué quiere decir? Si los marcadores tumorales normalizan y es evidente una masa residual en la imagenología, en la tomografía, es obligatoria la resección. ¡Ojo! Aquí dice es obligatoria la resección. Y en octubre, lamentablemente, ustedes ya no van a estar en mis manos y se va a volver a hablar de esto. ¿Por qué? Porque en el Instituto Puig Verde de España ya no hacen la resección de una masa residual. Netamente quimioterapia y adiós, se acabó, ya no vuelven a la cirugía. Si no normaliza, se llega a utilizar cisplatino, aquí está, cisplatino, esopósito, cloricina y fosfamida. Y la linfadenectomía retroperitoneal, que prácticamente está bien, ya va a quedar con todos estos medicamentos que se están descubriendo, que se están utilizando, todo esto va a quedar. Pero todavía yo me animé a enseñarles esto a ustedes este semestre, este año, pero veremos qué pasa en octubre. En octubre voy a tener la obligación de enseñarles lo mismo a sus compañeros, a grupos, no sé si me tocará de Catalillo o de Toledo, pero tal vez para el año, dependiendo qué cosa traigo de nuevo, tal vez esto, la cirugía de la resección, tal vez diga, ahora sí que ya no se hace más, solamente el tratamiento de la quimioterapia. Pero sí le digo con certeza que no están haciendo más en el Instituto Puig Verde de España. Porque de ahí viene la noticia. Lo que pasa es que en otros centros ellos tienen que constatar, tienen que comprobar, o sea, son ¿cómo les digo? Existen celos, ¿no es cierto?, como de la universidad. Si nosotros trabajamos en un tipo de cáncer y nos viene de la católica una información sobre el mismo cáncer, nosotros no queremos asumir lo que ellos están haciendo y nosotros tenemos nuestro propio trabajo, ¿no es cierto? Entonces, y los mirones que somos los otros, escuchamos un lado y escuchamos a otros grandes investigadores y estamos atentos qué es lo que ellos dicen hasta que los dos sacan un mismo criterio. ¿Me entienden? Entonces, eso ocurre en los congresos. Tumores testiculares de células germinativas. Abarcan del 5 al 6% de los tumores testiculares. Aquí están. Tumores testiculares de células germinativas. Son tumor de células de Leydig, de Sertoli y el gonadoblastoma. Son cosas gruesas que les voy a preguntar. Aquí está. ¿Cuál es la característica de los tumores de células de Leydig? Son tumores testiculares más comunes, diferentes de los germinativos. Representan 1 a 3% de tumores testiculares, 25% de casos se presentan en la infancia, son bilaterales al 5 a 10% y no llevan relación con la criptorquidia. No tienen relación con la criptorquidia. Se presentan entre grupo etario de 5 a 9 años y entre 25 y 35 años. ¿Cuáles son los datos clínicos? Son pacientes prepúberes, muestran virilización y son tumores benignos. ¿Qué es virilización? A ver, la virilización en caso se presenta en pacientes, como dice, prepuberto, y la pubertad empieza desde la edad de los 10 hasta los 16 años. Entonces esto le da a los pacientes niños, especialmente de una edad de 7 a 8 años, presentan virilización, lo cual van a presentar una voz más gruesa, pueden presentar vello púbico o la crecida de barba. La voz, exactamente. Hay virilización, ¿cierto? Y en el laboratorio incluyen, esto es importante, los 17 centrosteroides están elevados en este tipo de tumores y los estrógenos están elevados. Es una característica laboratorial que tienen los otros tumores. Por lo tanto, esto los diferencia y eso ustedes tienen que subrayar porque tienen que aprenderse. Tratamientos, todito es la orquiectomía radical.
La concentración de los 17 cetosteroides ayuda a diferenciar entre benignidad y malignidad. Se recomienda la linfodenectomía retroperitoneal en caso de cáncer. Sigue la linfodenectomía. Tumores de células anteriores del Leydig, ahora vamos a hablar de los de cerdo. Son muy frecuentes, representan menos del 1% de los tumores. Pacientes menos de un año y puede ser en pacientes de 20 y 40 presentan una masa testicular en la presentación más común. Todos los tumores van en masa testicular. Hay virilización en niños y posible ginecomastia en adultos. Si se presenta en niños, virilización. Si se presenta en adultos, ginecomastia, crecen más. Tratamiento en todo la orquiectomía radical, de elección, linfodenectomía retroperitoneal en caso de cáncer. Ahora, les vuelvo a decir, todo tumor de testículo se tiene que operar siempre. No van a decir, primero hay que hacer un estañamiento antes de sacar el cáncer, no, directamente a la cirugía. El gonadoblastoma representa el 0,5% de los tumores testiculares y se ven casi exclusivamente en pacientes con disgenesia gonadal, más común en menores de 30 años. Microscópicamente se observan células de Sertoli, intersticial y germinativa. Presentación se relaciona con disgenesia gonadal y 4,5% de los casos son mujeres fenotípicas. ¿Qué quiere decir disgenesia gonadal? Un mal desarrollo de los testículos. No se sabe. Hombre, tiene características de pene, no hay pene, el testículo, el clítoris, ¿qué? Pero hay algún problema en la gónada en esos niños, ¿cierto? Tratamiento, la orquiectomía radical es la elección y se recomienda gonadectomía contralateral. Siempre hacerla gonadectomía bilateral. Y el linfoma es el tumor más común en hombres mayores de 50 años de edad. El tumor secundario más común representa el 5%. ¿Cómo se presenta? La hipertrofia indolora del testículo es muy común, síntomas generales en la cuarta parte de los casos, 50% son bilaterales asincrónicos de tratamiento, la aspiración con aguja fina con diagnóstico conocido y sospechado y la orquiectomía radical preservada para el linfoma primario sospechado. Esto es para el linfoma. Ahora, tumores de células germinativas extragonadales, fuera de los testículos. Son raros los tumores intragonadales y solamente representan el 3% de los casos. Los sitios más comunes de origen son mediastino, retroperitoneo, área sacroproxígena y la glándula pineal. Depende de presentación, depende del sitio y volumen de la enfermedad, afecta a afectación mediastinal y pulmón y su tumor renal. Tratamiento. El seminoma de volumen bajo es tratado con radioterapia y el de volumen elevado con quimioterapia y incisión quirúrgica radical. Tumores de pene. Hay una imagen, a ver, ¿dónde están esos pobres? Ahorita van a ver ustedes. Y en la práctica me encontraba su compañero. Esta semana le toca ¿Dónde está mi ayudante ahora? en el fondo. ¿Es Carla María Rodríguez? Sí, ¿no? Sí, ya. Aquí está Carla María. Ya. ¿Está Carla María? No.
Entonces tengo que enviártelo a vos. A que ahorita se los envían a Jodín. Es que es interesante lo que quiero mostrar. Dante, ¿no es cierto? Sí. Ya. Vos pasarles ahora a toditos tus compañeros. Y ahora vean su celular. WhatsApp. Manden mensajes. ¿Ya lo recibieron? Todavía no. Todavía no. Está cargando. Ya. Internet. ¿A quién le falta? ¿A quién no tiene? Le doy el tiempo. Ay, ¿qué es eso? ¿Todo tiene? Hoy no está cargando este celular. No sigo aquí. Pero puede ver de su vecino. ¿No es cierto? Uy, ¿qué es eso? ¿Usted tiene? ¿Ya? ¿Esto qué? ¿Ya? ¿Ya? Bien, joven, al hablar de cáncer de testículo, han visto esa imagen, ¿no es cierto? Es un cáncer de pene que, entre comillas, se lo comió todito el pene. No hay pene. Y es una persona distinguida, trabaja en el campo cuidando su vaca, con hijos profesionales, más todo, en fin, cuando fueron y sentían el dolor insoportable. ¿Qué? Porque tenés papá. ¿Por qué? Porque le veo. Tengo que tenerlo así porque ninguna de las les decía esta mañana en el curso de práctica. Hubo hijas mujeres. No le van a decir, pero ahí no el papá que tenía pene, no, nadie se atreve a preguntar eso al papá, ¿no es cierto? Entonces, por el dolor descubrieron y prácticamente lo llevaron en esas condiciones. Lógicamente, ya el cáncer ya había enviado sus metástasis. Lo que han visto ustedes se llama emasculación. No me van a decir penectomía, se llama emasculación. Si ustedes ven con un poquito de detalle, para que la piel cubra, tuvimos que sacar un testículo y lo dejamos solamente con un testículo. Ustedes me dirán, y esta mañana les preguntaron por el práctica, ¿por qué creen que les dejé el testículo si ya no hay pene, ya no hay nada, ¿no es cierto? ¿Testosterona? Pero, ¿no es cierto? El hombre tenía 58 años. 58 años, no está enterote. Ustedes me ven a mí cuánto piensan que tengo y sigo cuánto columnas. No estoy enterismo, pero me siento bien todavía. Imagínense 58 años y en esas condiciones. Hicimos la cirugía, hicimos una uretra perineal, han visto ahí, Sí. y el hombre orinaba sentado. Lógicamente tuvimos que concientizar, buscar un psicólogo para hacerle entender que no había problema. Y él le reclamaba a la hija, ¿cómo van a hacer? O yo tengo que estar orinando como mujer, me tengo que, claro. O será como hombres no podemos entender de estar orinando, nosotros agarramos un gato la banda y ya le plantamos, ¿no es cierto? A ver, que orinar en forma normal, que te digan y vos tengas que sentarte en la taza para orinar. Cambia la vida. Y peor en un hombre de esa edad, que no es viejo, verse en esa circunstancia. Cambió, a Dios gracias, se murió a los 9 meses. ¿Por qué? Pero todo ese tiempo el hombre vivió más tranquilo, la familia vivió más tranquila, las hijas se quedaron tranquilas de haber hecho eso por su padre, porque prácticamente, imagínense eso que es avanzado, y eso es terrible. Si les mostrara las imágenes que muestran en el Congreso es grave. Y el cáncer de pene es patología de la gente pobre, de la gente humilde, de aquella gente que no le enseña a su hijo, ustedes cuando se casen,
tienen hijo hombre. Yo tuve 3 hijos varones, no tuve la felicidad de tener una hijita mujer. Así que vengan a bañar aquí, hay que pelar, se pela y con agüita se lava y se limpia y satunea, es el esmegma, ¿no es cierto? Entonces se limpia y uno le enseña a los hijos, que así uno tiene que enseñarle. Pero hay gente que no les enseña. Y peor si el nivel cultural es bajo, ¿no es cierto? Como con ellos. Entonces, esta es una patología de gente pobre, donde el esmegma es la causa número 1 de cáncer de pene. Y peor si es fimosis, si hay una fimosis, ¿cómo lo va a y no puede llevar el prepucio para atrás? ¿Cómo el hombre va a identificar? Dice el doctor, diga que en la Caja Nacional, esa gente trabajadora que viene del campo, que esta señorita que tiene a su papá en el campo, viene, trabaja y cuando se mudó en la caja, son gente campesina, doctor, siente una cosa dura cuando ve orinar. A ver, venga, guante, toca, no puede. El prepucio tapado y debajo se siente la masa, el olor característico. Entonces se abre el prepucio y se saca una biopsia antes de hacer la penectomía. Ustedes ya han visto la cirugía de la penectomía, que se encontraron las complicaciones, depende de qué infinidad de casos, pero ese es el tratamiento. Y hoy día en la mañana hemos hecho otra penectomía en personas de Dios. No dice yo, dice un colega, pero el cáncer de pene todavía sigue apareciendo. Bueno, sigamos. Disculpe, la emasculación que nos pasó en la foto, usted dijo que le dejó un testículo. En este caso, la alteración de la temperatura no es tanta, no afectaría al testículo sano. A ver, es buena tu pregunta y buena tu intervención, y me gusta eso. ¿Cuál sería la respuesta? Sería diferente, ¿cómo te llamas? Gabriel. Sería diferente en este joven. Pero si es un cáncer, depende que ya está tratado. ¿A qué le importa la fertilidad? Si con qué va a embarazar. ¿A qué los espermatozoides? Que el hombre va a sacar si ya está cerca de morirse. Lo hemos hecho para que viva bien hasta Y si este paciente podría recuperarse, no habría riesgo de que ese testículo evolucione a un cáncer de testículo. A los 58 años, el testículo está cubierto por piel. Claro. Es piel escrotal. Si te fijas en la fotografía, están los testículos ahí colgando, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho es el escroto botar para arriba para cubrir. Pero como los 2 testículos no entraron, lo volamos uno para que permita cubrir el único testículo por asunto de la testosterona. Claro. Porque si le quito la testosterona, adiós barba, adiós Sí. bigote, adiós bello clarín, cambia hasta el aspecto. Entonces, jóvenes, por eso, pero no uno, porque menos en ese momento. Y vuelvo a decir lo que siempre les digo: toda conducta quirúrgica siempre tiene que ser realizada para mejorar la calidad de vida del hombre. No siempre devolver la vida o garantizar la vida del hombre, pero mejorar la calidad de vida. Este hombre mejoró su calidad esos 8 o 9 meses que vivió y tampoco somos dioses, ¿no es cierto? Ya. 1 a 2% de 100.000 casos nuevos presentan cáncer de pene. Hay variación marcada en África, Sudamérica, que corresponde a 10 a 20%. O sea, generalmente en África, en Sudamérica, hay mucho de esto, menos en los gringos. El factor etiológico más común es la mala higiene, extremadamente rara en circuncidados, y es una teoría, también existe una teoría viral. O sea, los judíos que se hacen circuncisión ahí no se ven, porque el circuncidado no produce esmegma. Existen lesiones dermatológicas precancerosas. ¿Cuáles son? La
La leucoplasia, que es un trastorno raro que ocurre con frecuencia en diabéticos, donde se ve una placa blanca que afecta el meato. Esta leucoplasia. Existe la balanitis serótica obliterante y el condiloma, los condilomas acuminados. O sea, todas estas lesiones de leucoplasia, balanitis serótica obliterante y el condiloma son lesiones precancerosas. Y el condiloma es lo que cunde jóvenes en el externo. No le digo que todos ustedes tienen, sino me refiero a los universitarios. Los condilomas. Por eso tengan mucho cuidado, les reitero. No les prohíbo que tengan relaciones sexuales, solo les pido que no tengan sexo. Hay harto condiloma y el condiloma es una lesión precancerosa. ¿Lo lleva al cáncer? Claro que sí. Doctor, pero el papiloma humano igual no importa que se usa preservativo, porque solamente contacto hace que El papilomavirus humano nosotros sabemos que también es una lesión que nos puede llevar a esa situación, ¿cierto? Pero eso vamos a hablar otro momento, ¿ya? Carcinoma in situ o la eritroplasia de enfermedad de Bowen o la eritroplasia de Keiran. Es un carcinoma epidermoide in situ que afecta el tallo del pene. Aquí está. Esta es la enfermedad de Bowen o la eritroplasia de Keiran. Y la eritroplasia de Keiran son lesiones, perdón, esta es la enfermedad de Bowen y esta es la eritroplasia de Keiran. Esto se ve frecuentemente en jóvenes cuando utilizan los preservativos, no sé, hay algunos que dicen, doctor, comencé yo sin preservativo, pero después me lo puse el preservativo. ¿Cómo saber cortarlo? ¿Qué has hecho? O sea, comenzaste, te protegiste, después te protegiste. No. Muchas veces, jóvenes, y es bueno decirle, el látex, el condón puede producir una lesión. Puede, claro que sí. Y algunos tienen sensibilidad al látex. Entonces, toda lesión no siempre, esta es la característica de la eritroplasia de Keiran, pero no siempre es así. Llega, por eso uno tiene que, la mejor, el 92%, 94% del diagnóstico clínico se tiene charlando con el externo. Conversando, ustedes van a llegar a tener mayor información que, a ver, hacete una biopsia, hacete este examen, hacete este correo. Hay que hablar con el enfermo y saber sacar datos que nos van a importar para el diagnóstico. Carcinoma invasivo del pene. Aquí está. Representa la mayoría de los cánceres penianos, suele originarse en el glande de aspecto papilar o ulcerativo. El carcinoma del verrugoso es una variante del epidermoide, representa el 5 a 16% de los cánceres penianos. Conclusión: toda lesión es común, conocen el coliflor, ¿cierto? Así. Se va creciendo, jóvenes, en el surco balano prepucial. Y fíjense como unas pelotas. Es típico. No quemen, no digan esto es condiloma, no. Siempre hagan una biopsia y pregunten cuánto tiempo va a tener esta lesión. Recién está apareciendo así, recién estaría apareciendo sería que chiquitingo. En una semana no se va a crecer así, por cierto. Entonces, no tomen como condiloma y quemen. Hagan biopsia, descarten, piensen, jóvenes, en que por una mala conducta de ustedes, más adelante le van a cortar, lo van a despochar al hombro. Nada cuesta sacar una puñita, un punto en X, ya tienen su biopsia. Condiloma, se descarta cáncer en el paciente, bendito sea Dios. Electrocauterización, o láser, o crioterapia, como quieran, para el tratamiento de condiloma. Pero asegúrense. La estadificación, me lo voy a preguntar, ¿cuáles son los datos? La queja más común es la presentación de la lesión. Un área indurada o eritema, hay una úlcera, nódulo con crecimiento exofítico.
son los nódulos que van creciendo como coliflor. La fimosis oscurece la lesión y demora la tensión médica. Puede haber dolor, la secreción está presente de maloliente, visión irritante y ya cuando está bien avanzado aparece desbordado. Porque el paciente, cualquier golpe que presente en el glande, sangra de nada. Entonces, ustedes miran, pero tocan esa masa dura, no hay ningún relajo. Tratamiento. La biopsia de la lesión primaria es obligatoria para el diagnóstico de cáncer. La biopsia. En cánceres in situ puede tratarse de manera conservadora para preservar el pene. ¿Qué quiere decir? Si uno encuentra un cáncer in situ localizado con una buena circuncisión y llegar hasta la fascia de Cook, que son las personas de ustedes, pero me refiero a que hay que sacar, pelar toda esa piel enferma hay que sacar y hacer una circuncisión y tejido y junta tejido sano por sano. Es una cirugía curativa. Ahora es incisivo. En invasión del tratamiento es la incisión completa con márgenes adecuados. En lesión del prepucio podría completarse mediante la circuncisión. Y en lesiones del tallo distal o del glande se sugiere penectomía parcial por margen de 2 centímetros. Ustedes ya han visto. Y en lesiones del tallo proximal o cuando se produce un muñón peneano insuficiente para la función sexual, se recomienda penectomía total con uretrostomía perineal. Penectomía total es cuando solo un pedazo de pene. En la imagen que les da a ustedes no hay pene, no hay nada. Por eso se llama emasculación. Pero cuando sobra un tronquito y se ve que todo el cáncer está tomado, se llama penectomía total. ¿Qué hacemos con los ganglios regionales? Existen 2 escuelas, y hay esa pequeña discusión de las 2 escuelas. Bueno, yo pertenezco a la escuela de Brasil, porque ahí hice la especialidad. Entonces, yo aprendí de que si este joven es futbolista, o lo que sea, o fue a su chaco, fue con su padre y estaba andando descalzo en el chaco, se cortó el pie y tiene una herida en el dedo gordo del pie. ¿Qué va a presentar? Lo primero que va a presentar este joven. Va a comenzar a cojear, sí, y le va a aparecer aquí una bola. Es un ganglio infartado, o sea, una adenitis inguinal satélite. ¿Por qué? Porque si es el pie derecho, le va a aparecer a la derecha. Si es en el pie izquierdo, le va a aparecer a la izquierda. Así el ganglio duele. Lo que vulgarmente llamamos, ¿cómo se llama? A ver los Canva. A ver los Canva, no saben. ¿Qué es la seca? No saben. Seco. Yo no soy Canva y sé que eso, todo el mundo, me salió una seca. Seca es un cambio, producto de infección. Entonces, en el cáncer jóvenes aparece la adenitis inguinal. Pero puede ser, ¿por qué? Porque como es una zona infectada, se infarta y crece el ganglio satélite y se agranda. Entonces, nosotros hacemos la amputación parcial de pene, tratamiento con una buena antibiótico terapia para proteger que no se infecte y proteger al paciente, y vemos cómo funciona, qué pasa con el ganglio. Si el ganglio desaparece, bueno, puede ser una adenitis producto de la inflamación que tenía el cáncer de pene. Pero si el ganglio no desaparece, lo sacamos. Ahí estoy obligado a hacer un vaciamiento ganglionar bilateral. ¿Entienden? Así funciona. 50% de los casos se debe a inflamación. O sea, sin embargo, la adenopatía inguinal no siempre es indicativa de metástasis, la escuela que yo sigo, pero los argentinos sí o sí, bueno, los ganglios. Se debe someter 4 a 6 semanas de antibiótico terapia. Si persiste la adenopatía, se considera metástasis.
El tratamiento es la linfadenectomía ilinguinal bilateral secuencial. Por los dos lados se hace tratamiento nervioso. En las enfermedades sistémicas, estos 4 elementos se están utilizando para el cáncer de pene: la bleomicina, el metotrexato, el cisplatina, el ciprofloxacino. Yo no les voy a decir que se utiliza Argentina, estos temas no de los quimioterapeutas. Ahorita me acordé, ¿se acuerdan cuando hablábamos de cáncer de vejiga? Y no me acordaba de una combinación de quimioterapia que se realizaba para el cáncer de vejiga. Se llama MVAC. MVAC. Mitomicina, leucoplatina, adriamicina y cisplatina. Con esos 4 elementos prácticamente el cáncer de vejiga desaparecía. ¿Se acuerdan de la investigación que hacía un gran profesor de urología, que fue el jefe del servicio de urología del Hospital de Clínica? Y el sistema MVAC prácticamente, que apareció como un boom a nivel de Sudamérica, porque se originó en el Brasil y prácticamente ese trabajo se dispersó por todo Sudamérica, al final se vio que no era tal cosa. Y se comenzó a hacer trabajo con la BCG para el tratamiento curativo del cáncer. Y se abandonó el sistema MVAC. Fue un dato que no me acordaba ese día de la clase. Bueno, pronóstico. La supervivencia del cáncer de pene se relaciona con la presencia de metástasis ganglionares. Los índices de supervivencia a 5 años. Sin metástasis ganglionar vive el 65 al 90% del caso, si no hay ganglios positivos. Si son ganglios positivos, disminuye en un 30-50%. Y con ganglios ilíacos positivos baja a un 20%, porque rapidito se muere. A las metástasis de tejido suave o hueso no se reportan sobrevivientes. Cuando manda el hueso, hasta ahí llegó al 20 años. Y vienen los tumores de escroto. Los tumores de piel del escroto son rarísimos, yo nunca vi. Tenemos el carcinoma epidermoides, el tumor maligno más común del escroto. Factores actuales como la higiene deficiente y la inflamación crónica predisponen a este tumor y se debe hacer una biopsia total. Se debe hacer una incisión amplia con 2 centímetros de margen para este tipo de tumores. Si existe metástasis inguinal, la supervivencia a 5 años es del 25%. Nunca he visto un cáncer de escroto en mi vida. Mentiría si les digo, he visto en San Juan de mentira. Esto déjenlo ahí. Bueno, jóvenes, el día jueves, háganme el recuerdo, ¿hasta cuándo va a ser? Me van a acompañar. Yo tengo que decirles cuándo cambiamos nosotros de grupo. Ya tengo yo la fecha, que no me acuerdo, porque me la pasó el encargado del grupo. Y el segundo parcial va a ser de todo, ya estamos terminando la parte urológica, luego entramos en la parte nefrológica y murió la flor. Entonces, lo que no quiero es perder un día de clase. El examen del segundo parcial, váyanse preparando, les digo que hasta lo que he corregido no hay buenos exámenes. Pero no hay que no he corregido.